Bueno, muchísimas gracias. Prometo o intentaré no generar tanto debate, pero bueno, con la juventud nunca se sabe. Yo soy la presidenta de Talento para el Futuro, que es una organización que desde 2020 estamos trabajando por empoderar a la juventud y reconectarla con la política. Básicamente nosotros vemos que, y creo que no estoy diciendo nada nuevo, que la juventud tiene tres retos principales. Uno de ellos es la vivienda, otro de ellos es el empleo y otro de ellos es la emergencia climática, ¿no? Esto traducido en datos, se ve en que 1 de cada 3 jóvenes siguen viviendo con sus padres y no aportan nada al mes porque no pueden, ¿no? Están ya en edad de emanciparse, pero su salario no les da. También vemos que hay un 26% de paro juvenil, cifra arriba, cifra abajo. Seguimos sabiendo, ¿no?, que estos datos no son los mejores y que el paro en España, sobre todo el juvenil, ¿no?, podría mejorarse. Y, por último, con respecto a la emergencia climática, vemos que un 85% de la juventud considera que no se planifica nada a largo plazo con respecto a la emergencia climática. Si juntamos todos estos datos, lo que resulta es que la juventud está totalmente desconectada con la política y desconectarse con la política significa desconectarse con la democracia. Entonces, nosotros, para luchar contra esta desafección juvenil, contra esta desafección que al fin y al cabo no viene bien a nadie, porque si los jóvenes se desconectan de la democracia ahora, dentro de unos años, esos jóvenes van a seguir votando, ¿no?, y van a empezar a votar a opciones mucho menos democráticas, y creo que la democracia que tanto ha costado conseguir aquí en España, no hay que cuidarla, ¿no? Por lo tanto, no solo es cuestión de participar en la política, sino también que se hagan políticas, ¿no?, que resuelvan estos retos que tiene ahora mismo la juventud, que son retos de país, no son solo retos de las personas jóvenes, porque si esas personas jóvenes siguen siendo precarias y siguen viviendo con sus padres y luego no tienen un planeta donde vivir, pues ya me dirán qué familia van a crear, qué proyecto de vida van a tener, ¿no? Entonces, realizamos una serie de proyectos para reconectar a los jóvenes con la política, pero también para venir, como estamos hoy aquí, ¿no?, a presentar estas propuestas, a presentar estas conclusiones y hacérselas llegar, ¿no?, a los que tienen la capacidad, como ustedes, en este caso desde la pata legislativa, ¿no?, para convertir esas propuestas, esas demandas en una realidad y desde nuestra humilde opinión, ¿no?, pues conseguir tener un futuro más próspero en general dentro del país, no solo desde la parte de la juventud, porque de nuevo consideramos, ¿no?, que el enfoque intergeneracional es fundamental, ¿no? Hoy en particular veníamos a presentar las conclusiones de un proyecto que sigue vigente, que se llama Circular Shift. Hemos realizado un manifiesto, pero es la última parte de todas. Todo esto empezó a través de una formación gratuita que hemos dado a la juventud en economía circular y trabajo. Porque consideramos que si uno de estos retos, ¿no?, es la emergencia climática, la sostenibilidad, y otro de esos retos es el empleo, es necesario que sea visto de una forma transversal, ¿no? Consideramos que la economía circular muchas veces se mantiene en una esquina, ¿no? Solo se habla de reciclaje, solo se habla de ciertos términos, ¿no?, y no se considera, pues bueno, que es que si realmente queremos tener un futuro de trabajo sostenible, es necesario que esta economía circular, al igual que otros aspectos de la sostenibilidad, pero hoy estamos aquí para este proyecto, tiene que ser incorporado transversalmente en todas las políticas de empleo, ¿no? Entonces, realizamos hace ya 2 años una serie de jornadas gratuitas que se han convertido en un curso online que ya han hecho prácticamente 700 jóvenes de manera gratuita y que ha contado con ponencias desde la Organización Internacional del Trabajo, la OECD, la Fundación REDS. También hemos tenido ponencias del Grupo Español para el Crecimiento Verde y de la EOI. Todas estas ponencias lo que han hecho es formar a estos jóvenes en economía circular para que comprendan, ¿no?, los retos que tiene este sector, pero también las oportunidades, sobre todo las oportunidades en conjunción con el mundo laboral, ¿no? Entonces, hemos realizado un manifiesto que tiene muchas propuestas, no se las voy a leer todas porque muchas de ellas no tienen nada que ver con la Comisión de Trabajo, sino que puede ser de la Comisión de Educación, incluso la Comisión de Transición Ecológica, pero en particular sí que queríamos presentar algunas de ellas porque consideramos, ¿no?, que es importante juntar esas visiones y al fin y al cabo dentro de España, en España, no solo en España, sino que a nivel europeo, ¿no?, hay ciertos objetivos con respecto a la sostenibilidad, también en particular con la economía circular. En España tenemos la Estrategia Española de Economía Circular, que es de aquí a 2030, bueno, de aquí ya han pasado varios años, 2030 está a la vuelta de la esquina y hay ciertos objetivos que no estamos cumpliendo, ¿no? Y no solo no es cuestión de cumplir objetivos por cumplirlos,
sino que si no cumplimos esos objetivos, la consecuencia será, ¿no?, un país menos sostenible, ¿no? Entonces, para conseguir cumplir estos objetivos y también para crear nuevos empleos, porque diferentes estudios, en particular uno de UGT, nos dice que si cumpliésemos con estos objetivos se podrían crear prácticamente 600.000 empleos, los objetivos específicamente solo de economía circular, ¿no? Pues creemos, ¿no?, que es una gran oportunidad para poder innovar en el sector, dar trabajos de calidad a la juventud y no solo eso, sino encima, ¿no?, tener un país más próspero y más sostenible. Entonces, en particular, tenemos una serie de propuestas, algunas de ellas ya las hemos presentado a nivel ministerial, hemos estado tanto con el comisionado de Economía Social como el comisionado de Economía Circular, también se hemos presentado algunas de ellas al SEPE, de las cuales ya nos han dado algunas feedback y no las compartiré porque ya nos comentaron sobre ello, pero sí que no queríamos presentarlas para, bueno, la medida de lo posible que las incorporasen a su agenda y pudieran, ¿no?, tener en cuenta que la economía circular también es importante potenciarla no solo desde la transición ecológica, sino también desde el trabajo, ¿no? En particular, lo que planteábamos era una creación de programas formativos de empleo circular que tengan cuotas en cada municipio para así poder identificar previamente las posibilidades que tiene ese municipio con respecto a la economía circular y las capacidades, ¿no? Pero crear esas formaciones, por supuesto, que en la medida de lo posible fueran gratuitas, que pudieran ser dadas desde las administraciones públicas y ofertadas, ¿no?, a estas pymes, de las que también se ha hablado antes, ¿no?, que son el gran tejido económico en España. También considerábamos importante, y esto lo recalcó mucho la Organización Internacional del Trabajo en las ponencias, que hay que poner en valor los trabajos menos cualificados con respecto a la economía circular, ¿no? Sabemos que hay trabajos relacionados con el reciclaje que, pues bueno, son trabajos menos cualificados, pero eso no quiere decir que sean menos importantes, ¿no? Siempre se pone ese foco, ¿no?, en que necesitamos, por ejemplo, más mujeres en las carreras STEM, que es fabuloso, pero también necesitamos que haya jóvenes y personas que no sean jóvenes trabajando en estos puestos menos cualificados, pero es importante que estos puestos menos cualificados, para que la gente pueda y quiera trabajar en ellos, ¿no?, también sean respetados, ¿no? Entonces, consideramos que hay que ponerles en valor, porque son igualmente necesarios. También consideramos que es importante, ¿no?, que hay que apoyar financieramente a las administraciones públicas a través de modelos público-privados en medidas de formación a corto y largo plazo para que aquellas empresas que quieran transitar a un modelo de economía circular, que sea una empresa relacionada con la sostenibilidad o no, porque aquí la economía circular la podemos aplicar todos en nuestros procesos productivos, pues pueda, ¿no? Porque muchas veces, como bien han comentado anteriormente, las pymes no tienen una capacidad limitada, ser pequeñas, de no contar esos grandes presupuestos que otras empresas sí que pueden tener, ¿no? Y, por último, también lo que consideramos importante es que se acuerden normas entre empresas, organizaciones y administración pública para que en el camino a esa economía circular, en el camino a esa automatización de ciertos procesos, gracias a la inteligencia artificial, se siga formando a sus empleados y no se prescinda de ellos, ¿no? Como verán aquí, es una propuesta que en un principio no tiene nada que ver con la juventud, ¿no?, porque se entiende que los jóvenes, ¿no?, ya van a adquirir esas skills, esas habilidades, o supuestamente deberían, ¿no?, sino que también tenemos esa visión intergeneracional. Al fin y al cabo, lo que queremos, ¿no?, es que se incorpore la economía circular, que se incorpore la sostenibilidad en los puestos de trabajo, que no solo sea considerado una cuestión de ingenieros, de personas que se dedican a reforestar, a procesos ambientales, no solo es transición energética, que también, que es fundamental, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no?, esta economía circular que muchas veces, pues bueno, de nuevo se mantiene en esas partes más nicho del sector y que, bueno, desde una organización como la nuestra, que es apartidista, que consideramos, ¿no?, que hay que hacer incidencia política para que la juventud tenga ese futuro más próspero y, por lo tanto, el país, ¿no?, pues queríamos presentarles esta serie de medidas que ya hemos compartido, como les decía, a nivel ministerial, también hemos compartido con cámaras de comercio por todo el territorio español, porque consideramos importante, ¿no?, que esto no solo llegue a la parte legislativa o la parte ejecutiva, sino que también a aquellos que al fin y al cabo van a ser los que acaban implementando las medidas, ¿no?, que son las empresas, más grandes o más pequeñas, ¿no?, por recibir su feedback, ¿no? Hemos estado por todo el territorio español y ahora en los próximos meses intentaremos seguir divulgando la importancia de la economía circular a través de la colaboración que tenemos en el proyecto con Ecoembes, que es el partner que tenemos en este caso, pues bueno, para conseguir de nuevo, ¿no?, al fin y al cabo, nuestra misión, que es ese futuro más próspero, ese futuro, ojalá, ¿no?, con pleno empleo, pero que sean empleos siempre de calidad y ligados a la sostenibilidad y el impacto positivo. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Arnaiz. Bueno, vamos a empezar el turno. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Sumar, la señora Martínez, por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Arnaiz. Muchas gracias, Elsa, por esta excelente presentación. Nosotros tuvimos ocasión de analizar el proyecto al completo y la verdad es que nos pareció muy interesante y por eso hemos propuesto esta comparecencia. Yo sé que Talento para el Futuro tiene muchas otras iniciativas que también habéis presentado en jornadas que habéis organizado aquí en el Congreso y fuera, y siempre es un placer ver la gente joven con talento que se une para aportarnos ideas y proyectos, bueno, pues como este que traes hoy aquí, ¿no? Yo sé que la señora Arnaiz ha podido exponer efectivamente con el SEPE, con el Ministerio de Trabajo y con otros ministerios y otros proyectos. También sé que ha recabado también información sobre lo que se está realizando a día de hoy por el Gobierno de España en relación no solo con economía circular, pero también en general con empleos verdes. Creo que va en la misma línea, pese a que las medidas concretas, quizás algunas por razón competencial, ¿no?, que creo que ha ido más por ahí, ¿no?, de los ámbitos territoriales, no han podido hacerse estrictamente desde el Gobierno, pero creo que van por ahí. Saben que compartimos el fondo del asunto. Yo creo que, de hecho, ha empezado la señora Arnaiz dando datos de preocupaciones de los jóvenes y, digamos, de futuro del empleo y de los empleos sostenibles. Yo creo que hay un dato muy relevante, efectivamente, ¿no?, que el informe Reconstruyamos el Futuro, un Green Deal para España, que sin duda lo conoce, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad, se señala que España puede llegar a generar 1,13 millones de empleos verdes si se realizan las inversiones adecuadas en energías renovables, en transporte sostenible y infraestructuras verdes. Es decir, afirma este estudio que se podrían generar casi 600.000 empleos adicionales en los próximos 10 años relacionados con gestión forestal, con agricultura y ganadería y también con economía circular. Concretamente, en este caso, se auspician sobre los datos 160.000 empleos nuevos. Creo que esta comparecencia, por lo tanto, es muy relevante para vincular estas dos preocupaciones de las tres que he mencionado de la juventud, que son el empleo y también pues, la salud medioambiental de nuestro planeta, ¿no? También se ha insistido, y varias de las medidas que recogen el informe y todo el planteamiento de Talento para el Futuro es la formación y la capacitación de las personas en economía circular, tanto de las personas jóvenes como de las personas, digamos, la formación en el empleo, personas que ya son, digamos, no tan jóvenes, ¿no?, en empleos verdes. Estamos total y absolutamente de acuerdo. De hecho, el Servicio Público de Empleo Estatal, como bien sabrá, está desarrollando una estrategia en tal sentido. Nosotros entendemos, tal y como entiende además Talento para el Futuro, que una de las claves para tener éxito en este modelo de recuperación o readaptación, ¿no?, del contexto laboral español a lo que nos plantea el mundo del futuro, que al final es caminar hacia empleos sostenibles, es, por un lado, dar respuesta a perfiles técnicos que sean precisos para precisamente cubrir las posiciones verdes, que no siempre, como bien dice, tienen que ser perfiles universitarios o de una formación superior, sino que puede ser una formación media, promoviendo conocimientos y habilidades que faciliten la empleabilidad del nuevo escenario productivo o fortaleciendo también las oportunidades a las personas más vulnerables con proyectos como el que ha indicado en relación a los ayuntamientos, ¿no?, a los entes locales. Con estos objetivos, que no son otro que invertir en las capacidades y en el talento verde, ¿no?, a fin de que la fuerza laboral principalmente sea el principal activo a la hora de alcanzar estos objetivos, que creo que compartimos. Hay una serie de iniciativas que se han implementado de apoyo activo al empleo de calidad para una transición ecológica justa por el Servicio Público de Empleo Estatal. Son diversas, como bien sabe, y también muy relacionado con lo que ha comentado, se ha actualizado el catálogo de especialidades formativas, precisamente para hablar de aquellas que tienen que ver con el empleo verde o la formación no formal y aprendizaje de la transición verde y el desarrollo sostenible dentro de programas para la adquisición de nuevas competencias. También en la formación en alternancia y a través del programa Tandem se ha, digamos, optado por la inserción de jóvenes en actividades con impacto verde y digital y también, entre otros itinerarios de inserción de mujeres rurales y urbanas que combinan acciones de orientación, asesoramiento, información, formación, adquisición de competencias y habilidades transversales y acompañamiento en el empleo, entre otros, o contratación preferente de jóvenes, como sabe, a través del programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, centrado específicamente también en empleos sostenibles y empleos verdes, ¿no? Pero ya
bueno, para finalizar, que le quería plantear alguna pregunta. Usted ha iniciado, como digo, hablando de 3 preocupaciones. En primer lugar, ha hablado de vivienda. Y yo aquí tengo 2 cuestiones, no 2 preguntas. Yo sé que viene a hablar de empleos verdes, pero también sé que la señora Arnaiz conoce ampliamente todo lo que trabaja su organización como presidenta que es y porque ella interviene en muchos de dichos documentos y debates. Y querría saber, en materia de vivienda, si podría concretarnos en relación a Talento para el Futuro, bueno, pues hasta dónde alcanza esta preocupación y por dónde creen que debemos orientar nuestras políticas, y si ustedes han profundizado en una relación entre precisamente esta cuestión de lo verde, de la protección medioambiental y también las políticas en materia de vivienda, para ver la vinculación que pudieran tener para Talento para el Futuro. Muchas gracias. Secretario Vasco, la señora Sagastizábal. Pues muchísimas gracias por su intervención. La verdad es que yo desconocía pues el campo en el que ustedes están trabajando y me parece interesante. Me gustaría, si es posible, poder tener una presentación o las propuestas que han enviado al Ministerio, porque yo realmente lo desconozco. Sí creo que estamos en un escenario de competitividad donde todos los países y también las comunidades autónomas están impulsando, desde luego, políticas pues para obtener todas esas habilidades que nos están demandando actualmente, cubrir esas demandas cualificadas, también con el envejecimiento, la innovación y la diversificación de la economía. Y aquí creo que tiene un papel importante, efectivamente, la economía circular como clave para el futuro sostenible, y que necesitamos jóvenes preparados para esto, ¿no? Sobre todo en ecodiseño, en smart waste, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber cómo podemos atraer ese talento y qué papel juegan las universidades pues en todo este tema de la economía circular y con los jóvenes. Y qué trabas habría que eliminar, pues sobre todo pues para que los jóvenes puedan implantarse en todas estas carreras si puede ser también el emprendimiento una opción para atraer ese talento para la economía circular o para la transformación de procesos productivos pues en las empresas, o para cambiar este paradigma. Nada más y muchas gracias. Grupo Parlamentario Bildu, por 5 minutos. Señor Matute. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer a Talento el Futuro la comparecencia. Al final se ha centrado, y es lógico que sea así, en la economía circular y un poco en las posibilidades de conectar a la gente joven con la economía circular como forma, a su vez, de conexión con una sociedad que se está construyendo a la vez que ellos crecen, pero de la que ellos no se sienten a veces demasiado parte, o no se sienten del todo integrados porque se consideran fuera de los centros de decisión y de los centros de atención. Y a mí me parecería importante, si cabe, hacerle 2 únicas consideraciones, o no tanto reflexiones, porque desde luego que no busco polemizar con nadie, más viendo la comparecencia anterior, pero si acaso a modo de reflexión que le pueda servir a usted para profundizar en ello. 2, 3. La primera tiene que ver con que la apuesta clara a través de los cursos formativos, a través de la apuesta por, digamos, la economía verde, que de alguna manera viene sustentada en la economía circular, no sé hasta qué punto choca con el sostenimiento de una idea que es así, bien instalada desde hace décadas, que es la de la capital-estado en torno a Madrid. Es decir, cuando hablamos de España vaciada no lo hacemos únicamente para definir una realidad que nos ha venido dada, como nos pueda venir dada una tormenta u otra condición climatológica, sino por una acción sobre el territorio que ha ido a concentrar poder en un determinado lugar, y eso ha hecho de traer flujos o construir flujos migratorios que han ido desertificando, que han ido vaciando determinadas realidades. Yo imagino que es ahí donde se tiene que hacer buena parte de la apuesta por la economía circular, porque paradójicamente ahí es donde se puede hacer más por la economía circular que en la capital-estado. Yo no sé, por eso digo hasta qué punto esa apuesta que se hace desde su organización, que a mí me parece loable y que además puedo compartir en un altísimo grado de coincidencia, es compatible con ese sostenimiento de una realidad que evidente es que no me gusta tanto, pero que se imponen en nuestro presente, y no sé si durante mucho tiempo en nuestro futuro. Por tanto, yo creo que ahí es donde vendría esa primera reflexión, cómo calibran ese mundo en el que estamos para ir a ese mundo al que quieren ir, teniendo en cuenta la tendencia centrífuga que tiene la construcción de una capital-estado como se ha hecho con Madrid, ¿no?
Y la segunda cuestión tenía que ver con algo que han planteado, que también me parece muy interesante, que es la de prestar atención a los trabajos de menor cualificación o a los trabajos, digamos, generalmente más gravosos en la sociedad, como un elemento de anclaje para conectar con más gente y para ampliar a más gente. A mí eso me parece muy interesante, pero puede chocar con algunas realidades. Yo he llegado a la segunda parte de la intervención que la ha precedido y he oído hablar mucho, no voy a hacer mención o alusión a quienes no están, pero he oído hablar mucho de la estabilidad en el empleo, de la necesaria estabilidad en el empleo. Esa está bien, pero no hay mayor estabilidad que la de la esclavitud, decía alguno. Es decir, se puede tener estabilidad en el empleo si las condiciones son leoninas o draconianas para quien las sufre. Por tanto, yo creo que donde hay que incidir es en qué tipo de garantías les podemos dar a esa gente que, además de cargar con la parte más gravosa del mercado laboral, es decir, con los trabajos peor cualificados, generalmente peor pagados y con un índice de accidentalidad mayor que otros, para poder de alguna manera prestigiar todo eso. Yo creo que no le pido soluciones que yo no tengo, pero yo creo que en torno a eso sí que creo que hay una reflexión. Y la última, y ya termino, tiene que ver con determinadas apuestas que se podrían hacer y que quizás, aquí digo desde las administraciones públicas, no es de su organización, no me lo entienda mal, que igual se podrían hacer y no se hacen. Por ejemplo, y no porque lo digo más como observador o como espectador cercano a una realidad que yo he vivido, no como protagonista ni mucho menos, por ejemplo, el del modelo de cooperativas sociales. Es decir, ¿no cree que apostar por el cooperativismo, emulando experiencias no tan lejanas a esta capital del Estado, digo en términos de distancia geográfica, ideológica tal vez sí, pero geográfica no, podrían ser emulables en otros lugares para dar resultados como los que dan? Porque estamos hablando de tareas, por ligarlo con lo anterior ya termino, de tareas gravosas o digamos menos cualificadas, y buena parte del modelo cooperativo también necesita de eso, pero hace que se retroalimente una generación de derechos para todos que eleva los salarios, que eleva la dignidad en la vida de las personas y que consigue, por ejemplo, tasas de empleabilidad que se sitúan siempre, y hablo de no un pueblo, no de una sola industria, sino de multitareas, en niveles de paro, pues del paro técnico, y por debajo del 3%. Que yo sé que puede sonar quimérico, pero existe. Señorías, existe en algunos lugares como el Alto Deva y tiene que ver con un modelo cooperativo. Yo no sé si eso también lo contemplan como una de las fórmulas de desatasque de una situación como la que vienen viviendo. Muchas gracias. Palabra al Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, el señor Cervera. Sí, gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Y muy brevemente, simplemente para dar las gracias. Yo creo que me entenderá porque Creo que me entenderá porque no voy a decir mucho. Solo quería darle las gracias por su comparecencia y sus explicaciones y quería sumarme a la solicitud que ha realizado la portavoz del PNV, que nos facilite la documentación relativa a la exposición que usted nos ha hecho para que podamos valorarla y tenerla en cuenta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Brevemente, señora presidenta, si hubiésemos agradecido documentación previa, no simplemente me ha parecido estar escuchando un discurso de hace 25 años, ¿no? Y hablar de empleos verdes, de verde digital, en el momento en el que la tasa de desempleo de los jóvenes es la que es, pues me parece un desafuero. Simplemente muchas gracias por su asistencia. Gracias. Pasamos al Grupo Parlamentario Popular, Socialista, la señora Santana. Muy buenas tardes. Darle las gracias por la comparecencia y sobre todo por todo el trabajo que desarrolláis desde el año 2020 en Talento por el Futuro, que conocemos muy bien porque hemos tenido ya la oportunidad de reunirnos en otras comisiones, así que enhorabuena, y también por este trabajo que sin duda tiene un impacto muy positivo en jóvenes y en jóvenes que además se quieren involucrar para cambiar la sociedad y mejorarla. Hemos hablado fundamentalmente de empleo y de transición ecológica, pero también inevitablemente de otros muchos temas, como es el reto de la economía circular, que tiene pues el enorme reto, valga la redundancia, de cambiar el modelo productivo y el modelo también de consumo,
y que, bueno, de esa estrategia de economía circular que se ha mencionado 2030, que se inspira pues inevitablemente en el Pacto Verde Europeo y también en la Agenda 2030, sí es verdad que, bueno, que se ha mencionado, ¿no?, como que de Talento por el Futuro opináis que, bueno, que todavía falta, ¿no?, pues digamos que aplicar medidas más concretas y avanzar. Y sobre esto una pregunta que me parecía interesante porque se hacía una reflexión inicial sobre la democracia, sobre la percepción de los jóvenes, de los problemas de vivienda, empleo y transición ecológica, que los jóvenes pues sienten que los políticos no los escuchan porque digamos que no priorizan estas tres acciones que para ellos son claves. Una cuestión que me parece muy interesante, más saliéndome un poco de empleo y luego me centro más, digamos que el cambio de orden internacional, de bueno, las últimas elecciones, que inevitablemente, por ejemplo, puedo hablar de Estados Unidos, ¿no?, están trayendo pues que países que hasta ahora defendían esa agenda verde ahora le den para atrás. Esto está teniendo, digamos, qué percepción está teniendo sobre los jóvenes y sobre todo a nivel de democracia esto está suponiendo que los jóvenes se rebelen o al revés, ¿no?, que se desanimen. Esto sí que me parece muy interesante que lo evaluemos para futuras acciones. Y luego ya centrándome en esa dualidad entre formación y empleo que nos parece que es muy importante, porque de hecho una de las causas de retos en materia de empleo juvenil es precisamente esa desconexión que muchas veces existe entre la formación y el mercado laboral, ¿no? Tenemos unos jóvenes y una generación de jóvenes muy formada en España, pero que muchas veces esa formación no se ajusta del todo a lo que el mercado laboral está pidiendo, y eso hace, pues bueno, desde el Gobierno de España se ha impulsado pues precisamente la formación dual, ¿no?, para digamos que, y también la formación profesional para ajustarnos a ese reto, pero también queríamos pues preguntarles, ¿no?, cuál es digamos que esa percepción que tienen ustedes. Entendemos que precisamente se han aplicado este proyecto de formación verde para jóvenes y de economía circular es porque pues entienden, ¿no?, que todavía hace falta pues mejorarlo mucho, pero sí que nos parece importante si digamos que nuestro sistema educativo está alineándose con esa oportunidad que se va a dar de empleos verdes en el presente y en el futuro, y si estamos haciéndolo bien o si no, pues qué camino tendríamos que tomar. De resto también en la brecha de género, que inevitablemente también digamos que se traduce también en un aumento de brecha digital, si en este caso también en esos empleos verdes se está viendo esa brecha entre hombres y mujeres también acentuada o si no es así. Y luego también observando la web de Talento por el Futuro, ayer que investigué, ¿no?, lo típico, ¿no?, para ver el informe, etcétera, etcétera, y me llamó la atención que se ponía en valor por parte de los jóvenes, digamos que los trabajos, no tanto que generaban, digamos que los jóvenes ya no buscan tanto una estabilidad laboral o digamos que un empleo con renombre, sino que lo que buscan son empleos que tengan un impacto social positivo o que consideren que tengan como una responsabilidad social. Y me llamó la atención que los jóvenes, digamos que les resultase atractivo el tercer sector, cuando el tercer sector sabemos que siempre ha estado denostado por generaciones anteriores, no por nada, sino porque, bueno, el tercer sector siempre se ha traducido en empleos mucho más precarios, dada pues que son entidades sin ánimo de lucro, que reciben subvenciones, que además sabemos que son anuales, con lo que conlleva la precariedad restante, pero sí que me resultó atractivo, ¿no?, esto por parte de los jóvenes. Así que también eso me parece interesante para preguntarle. Y bueno, no tengo mucho tiempo más, así que darle las gracias por su presentación y también, como ha dicho otro grupo parlamentario, si nos pudieran pasar ese decálogo de medidas, seguro que lo podemos aplicar. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Hoyos. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Arnaiz, y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde compartiendo sus opiniones y su actividad con todos nosotros. Me va a permitir que, como representante del Grupo Parlamentario Popular, formule algunas reflexiones y algunas preguntas, pero vaya por delante nuestra opinión respecto a la economía circular, que sí creemos que puede contribuir a crear empleo, al crecimiento y a la consolidación de nuestra autonomía estratégica, pero solo si apostamos por una economía circular que sume y no reste, es decir, por un modelo productivo más sostenible, pero que no nos haga perder competitividad, es decir, que dé a nuestra industria herramientas reales para que pueda
cumplir los objetivos sostenibles, pero que no quede en desventaja frente a otros países. Nosotros defendemos una economía circular realista y eficaz que genere nuevas oportunidades sin castigar a nuestras empresas con más trabas, costes e incertidumbre. Efectivamente, como ha dicho, son muchos los retos que España tiene por delante para mejorar la vida de los jóvenes en muchos ámbitos, especialmente en el ámbito laboral y de vivienda. Hoy los jóvenes tienen casi imposible poder emanciparse y todo esfuerzo es poco para intentar mejorar sus condiciones. En este sentido, es de agradecer la labor que hace su organización, como muchas otras, con el fin de mejorar el entorno en el que vivimos. La juventud de nuestro país se enfrenta a muchos problemas estructurales a los que se suman los problemas coyunturales que ha generado el Gobierno actual con unas políticas económicas absolutamente erróneas. Y es que en materia de empleo juvenil se ha manifestado mucho, ha hablado mucho, pero soluciones reales no ha dado ninguna. Y voy a poner un ejemplo. Ese Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, que tanto anunciaron y tantas fotos se hicieron, pues hemos visto cómo no ha quedado en nada, porque ese dinero que anunciaron realmente no ha llegado a los jóvenes y los datos ahí están. Y es que en esta materia sí que somos líderes, pero somos líderes en este ámbito en negativo. Con las cifras que tenemos, desde luego, no se puede presumir, sino que deberíamos estar absolutamente avergonzados. Porque, lamentablemente, somos líderes en desempleo juvenil, somos líderes en contratos a tiempo parcial, somos líderes en sobrecualificación de los jóvenes, es decir, que los empleos hay empleos de inferior cualificación a los estudios, y también somos líderes en fuga de talento. Usted dirige una organización que se llama Talento para el Futuro y, desde luego, ante esta cuestión no se puede mirar hacia otro lado. Tenemos una realidad, y es que está habiendo una fuga de talento de España inmensa y, desde luego, hay que desarrollar políticas útiles que incentiven la permanencia del talento nacional y que mejoren las condiciones laborales y salariales y fomenten el entorno de los profesionales que han emigrado. Y hay que cambiar cosas, ¿no? Mientras el salario en España de un médico residente sea de 18.443 euros brutos anuales frente a los más de 59.000 euros en Alemania o más de los 44.000 euros en Reino Unido, pues poco vamos a poder hacer, pero sí que es importante el desarrollo de reformas que faciliten la equiparación salarial en sectores estratégicos con los estándares europeos y también es importante la creación de empleo cualificado mediante la inversión en innovación, desarrollo y la colaboración entre el sector público y el sector privado, así como entre las administraciones, las universidades y las empresas. Porque, desde luego, este Gobierno se olvida a veces de que quien crea empleo, quien crea riqueza en este país, desde luego, es el sector privado, son las empresas. Y el sector público lo que debe es desarrollar políticas que ayuden a esas empresas, no que encorseten y hagan un mercado laboral mucho más rígido, que es en lo que suele centrarse este Gobierno. Voy ya a ir con las preguntas respecto a ese liderazgo que lamentablemente tenemos en paro juvenil. Le pregunto si reconoce que las políticas del Gobierno han sido insuficientes y han dejado a los jóvenes sin verdaderas oportunidades de empleo estable, si cree que el Gobierno debería haber apostado por una mayor bajada de impuestos y reducción de cargas sociales para fomentar la contratación juvenil, si considera que la carga impositiva, las trabas burocráticas están desincentivando la contratación de jóvenes. Respecto al liderazgo de las tasas de empleo temporal, ¿cuáles cree que son las razones de este problema? Si cree que ha habido una reducción de la temporalidad efectiva o simplemente ha habido una conversión de contratos temporales en fijos discontinuos sin una mejora real en la estabilidad laboral. Respecto al salario mínimo, la semana pasada asistimos atónitos a una discusión pública entre dos ministras de un mismo Gobierno. Y yo le quería preguntar respecto a la cotización o no del salario mínimo, ¿qué posición tiene usted? ¿Cree que debería cotizar o cree que no? ¿Y cómo han afectado las medidas del Gobierno en materia de salario mínimo, cotizaciones y costes laborales a la competitividad de las empresas y a la creación de empleo?
Desde luego, los datos muestran que sigue existiendo un desajuste entre lo que estudian los jóvenes y lo que demandan las empresas. En este sentido, le quería preguntar cómo valoran el problema del desajuste entre la formación y las necesidades del mercado laboral. Ya termino con alguna pregunta más, presidenta. Si se está incentivando adecuadamente, según usted, la formación profesional dual, si cree que debería hacer ¿qué cree que debería hacer el Gobierno para retener el talento joven? Y respecto a la reforma del RETA, preguntarle, ¿tienen datos de cómo ha afectado esto al emprendimiento y a la generación de empleo, ya que muchos autónomos van a pagar más cuotas? Y por último, ya decir que un informe que publicó CEO y GAT3 sobre emprendimiento hablaba de que los emprendedores destacan la falta de financiación como uno de los principales problemas para emprender. También le quería preguntar por esto y una última pregunta en materia de vivienda, y es ¿qué opina sobre la ocupación de viviendas en España? Gracias. Como no ha ocupado todo su tiempo antes, tiene 7 minutos ahora. Perfecto. Muchas gracias. Voy a empezar por el final. Yo lo que le propongo es que tengamos una reunión y le pueda exponer todas las propuestas que tenemos con respecto a emprendimiento, a empleo. Tenemos un proyecto que se llama el Estatuto del Trabajador para el siglo XXI. Hoy no me da tiempo a explicar todas las opiniones que mi asociación puede tener. Somos una plataforma en la que aunamos la voz de muchas personas jóvenes. Hay propuestas que son más afines a unos partidos, hay propuestas que son más afines a otros. Por eso yo le propongo que cualquier día nos reunimos, le demostramos todas las medidas y podemos hablar tranquilamente de todas las propuestas y todas las preguntas que me ha hecho. En particular, con el tema del empleo juvenil y si hay muchas trabas o no, creo que yo no estoy en ninguna posición porque yo no soy una empresa. Por lo tanto, yo no puedo decirte si hay muchas trabas o no. Lo que sí que sé es que como asociación que somos ahora mismo tenemos 7 personas empleadas y aunque puede que cueste más o cueste menos, no sé, yo creo que la cuestión del empleo no todo es blanco o negro. Creo que ahora mismo hay que seguir apostando por el talento juvenil, hay que apostar por el talento con contratos de verdad, no solo con prácticas, ¿no? Y creo que no es solo labor de los políticos, sino que también es labor de las empresas. Por eso, en este caso, las propuestas que traemos las hemos presentado a cámaras de comercio, ¿no? Porque queremos saber también la opinión desde la empresa, no solo desde la parte pública y no solo desde la sociedad civil, ¿no? Porque consideramos que es fundamental, porque si no da igual qué legislación salga, sino luego no se intenta evitar aplicarla, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Que como hay muchas cuestiones que me has preguntado sobre las trabas burocráticas, la temporalidad, el salario mínimo, en el caso de la vivienda también tenemos informes, me encantaría reunirme y se lo presentamos en profundidad. Con respecto a las otras cuestiones, vuelvo al principio. Con el tema de la vivienda y la sostenibilidad, no tiene nada que ver con la comisión, pero sí que me gustaría comentar, porque creo que todos ustedes tienen una responsabilidad, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, en los plenos, y es que nosotros consideramos que es fundamental que haya un pacto de Estado por una vivienda y que sea una vivienda sostenible, ¿no? Al fin y al cabo, si vamos a empezar a hablar de construir más, tiene que ser vivienda pues bueno, que esté adaptada a ese cambio climático, que tenga materiales reciclados, ¿no?, que en cierta medida, ¿no?, pues que esa economía circular también se aplique, ¿no? Pero consideramos fundamental que haya ese pacto de Estado, porque da igual lo que diga yo hoy aquí, o otro ponente, o otro partido, o lo que sea, necesitamos ese consenso, sobre todo en el tema de la vivienda, que es algo que se necesita tan a largo plazo, ¿no? ¿Cómo podemos atraer talento? El papel de las universidades, las trabas, el emprendimiento. Pues atraer el talento siempre con un salario y unas condiciones, ¿no?, dignas. O sea, no hay más que pedir. Yo lo vivo en primera persona cuando intento emplear a gente siendo parte del tercer sector, ¿no?, que me encantaría que las condiciones fueran mucho mejores, ¿no? Y no solo las condiciones son el salario, por supuesto, sino que también, ¿no?, pues esa flexibilidad, ¿no?, esas oportunidades, ¿no?, de crecimiento personal, no infantilizar a la juventud tan solamente por ser jóvenes, ¿no? También, por supuesto, con mucho respeto desde la juventud a esos puestos más seniors, ¿no? Pero que sí que creo que al fin y al cabo, cómo se puede atraer ese talento, ¿no? Pues yo creo que con unas condiciones dignas y no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Y creo que ahí el papel de las universidades también es fundamental en conectar más con el papel, ¿no?, del empleo en el siglo XXI, ¿no? Yo tuve el privilegio de ir a una universidad privada, al IE, y ahí, pues bueno, como una universidad privada, tuve la capacidad, ¿no?, de tener unas prácticas estupendas, de tener un contacto directo con las empresas, ¿no? Pero no todo el mundo tiene ese privilegio, ni creo que debería ser solo cuestión de las universidades
universidades privadas, sino que también debería ser cuestión de las universidades públicas, ¿no? Ahí entra la FP. La FP creemos que es algo fundamental, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que tener una carrera universitaria, ni mucho menos. O sea, creo que hoy en día hay una sobreformación, hay una obsesión con estas carreras universitarias, cuando al fin y al cabo hay gente que igual es que no quiere tener este grado universitario y necesita un grado de FP, porque no es necesario tener un grado universitario para ser feliz, para ser exitoso en esta vida, por mucho que se nos haya impuesto, ¿no? Entonces creemos que ahí la formación profesional es fundamental. Hay entidades como, por ejemplo, la Fundación Bertelsmann, que trabajan mucho con eso y nosotros también colaboramos con ellos. También hemos colaborado, por ejemplo, con Coca-Cola, con un proyecto que se llama Impulsa tu futuro. Hicimos un proyecto de soft skills para que las personas de FP, sea cual sea la FP, ¿no?, lo pudieran tener ese curso de nuevo gratuito, ¿no? Pero creo que sí que es fundamental, ¿no?, que empecemos, y con eso, ¿no?, con todo el tema de los trabajos menos, que no necesitan esa gran cualificación. Creo que es fundamental ponerlos en valor, ¿no? Y ponerlos en valor significa no solo en una ponencia decir qué importantes son estos trabajos, ¿no?, sino dotarles de protección, dotarles de salarios, ¿no?, que sean dignos, ¿no?, y que sean también unas condiciones en las que, pues que el trabajo no defina tu vida, ¿no?, y que porque tengas un trabajo menos cualificado no quiere decir que, pues que seas mejor o peor persona, ¿no? Al fin y al cabo, creo que esa vinculación con el trabajo que tenemos ahora mismo es bastante tóxica, y por eso esa visión, ¿no?, de sostenibilidad en todos los trabajos, no solamente aquellos que tengan que ver con transición verde, con transición ecológica, con economía circular, ¿no? Luego también me preguntaba sobre, en el caso de Bildu, me preguntaban sobre el tema de las cooperativas. Justo acabamos de lanzar un estudio sobre el tema de la economía social en España y la percepción de la juventud. Ahora mismo no le puedo decir los datos porque no me acuerdo, pero sí que es verdad que lo analizábamos porque la economía social es algo que no se conoce. De parte de la juventud no tenemos ni idea. Yo la primera, que tuvimos una reunión con el comisionado de Economía Social, y la mayoría de cosas que me contaba no tenía ni idea que existían, ¿no? Por lo tanto, ahí consideramos que tiene que haber mucha más divulgación, porque en la economía social las cooperativas permiten, ¿no?, unos derechos laborales que no otro tipo de empresas permiten, ¿no? Creo que ahora mismo la juventud está totalmente desconectada, y la socialización que tienen en los medios digitales como TikTok está haciendo mucho daño a la democracia. Creo que ahora mismo tenemos que cuidar mucho a los más jóvenes, siendo gente, ¿no?, de 15, 14 años, no solo los de 18 que ya pueden votar, ¿no?, porque esos futuros votantes no están siendo contaminados con estas agendas que van en contra de una transición ecológica, que van en contra del avance de los derechos que hemos tenido hasta el momento, y eso a mí me preocupa como presidenta de Talento para el Futuro, pero también como madre, porque tengo dos niños, una niña de 2 años y un niño de 6 meses, y no sé qué mundo les va a quedar desde la parte ambiental, pero tampoco democrática, ¿no? Y ya, por terminar, la documentación yo pensaba que ustedes la tenían, porque me la pidieron antes de la comparecencia, pero se la haré llegar sin ningún problema, y por supuesto que está todo disponible en nuestra página web, y encantada de tener más reuniones y responder cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, señora Arnaiz. Segundo turno, 2 minutos, por favor, y ajustense al tiempo. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Sumar. Por 2 minutos. Sí, simplemente para darle las gracias a la señora Arnaiz de nuevo, para seguir contando con Talento para el Futuro en el futuro, y seguir colaborando para escuchar sus interesantísimas posiciones, opiniones y análisis, y todos estos trabajos que además redundan en beneficio también para la juventud. A disposición desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar para interceder en muchas de sus propuestas, que algunas hemos tenido oportunidad de verlas y estamos trabajando, ¿verdad?, para llevarlas a las comisiones y a la Cámara. Y bueno, pues que mucho ánimo para toda esa juventud organizada, que es muy necesario que lo esté, y para seguir luchando por la democracia, por el medio ambiente y por unas condiciones de trabajo dignas para todas las personas jóvenes de España. Gracias, Elsa. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizábal. Simplemente para darle las gracias, que creo que es muy loable lo que estáis haciendo, pues porque al final entiendo que es una plataforma de emprendimiento juvenil que busca precisamente cerrar esa brecha intergeneracional
la sociedad y la política, y como usted ha dicho, pues para evitar toda esa desconexión que existe. Nada, atenderemos a las medidas o a los programas que han hecho y lo analizaremos y lo veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Matute. No. Junts per Catalunya, el señor Cervera, tampoco. Grupo Parlamentario Vox, señora Izcorbe. Grupo Parlamentario Socialista, señora Santana. Nada, simplemente de darle las gracias nuevamente por la comparecencia y decir que, bueno, que ante ese espíritu aventurero de jóvenes con movilidad externa que se vendía hace una década por parte del Partido Popular, pues oportunidades como está haciendo el Partido Socialista y el Gobierno de España. Gracias. Y el Grupo Parlamentario Popular, la señora Hoyo. Sí, gracias, presidenta. La verdad es que nos hubiera gustado que hoy pudieran haberse respondido las preguntas, pero cogemos el guante respecto a la reunión que nos ha planteado y desde mi grupo parlamentario nos encantaría poder tenerla para hablar pues de esa cifra que tenemos de paro juvenil, que desde luego desde mi grupo no nos conformamos con ella y creemos que el Gobierno no está haciendo nada para cambiar esa cifra y para reducir esa vergonzosa tasa de paro juvenil que tenemos. Respecto al tema de vivienda, que en la anterior intervención no me ha dado tiempo a hablar de ello, sí que quisiera destacar algunas medidas que desde mi partido se ha anunciado recientemente. Mi presidente las anunció hace apenas una semana y creemos que son importantes, que pueden ayudar para que los jóvenes puedan optar a una vivienda, porque desde luego incluye medidas fiscales muy beneficiosas. Para ello voy a destacar algunas, como que se cree una hucha hogar joven que se utilizará como un fondo para el ahorro de los jóvenes, pudiendo acceder a exenciones fiscales en el IRPF, y servirá también para que el Estado avale con la misma cantidad que tienes ahorrado, con el fin de poder acceder a una vivienda, por ejemplo. Por otra parte, deducciones en el IRPF del 15% por el alquiler para los menores de 40 años. Por otra parte, bonificación del 100% del impuesto de donaciones, una bajada también del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4%, una exención progresiva del IRPF durante los 4 primeros años de vida laboral y una creación de un fondo estatal de garantías. Nos gustaría que estas medidas se pudieran llevar a cabo, porque creemos que puede ayudar a ese problema que tienen los jóvenes respecto a la vivienda. Gracias. Señora Arnaiz, y bueno, quedamos emplazados a que nos mande, o si no, buscamos aquí la información y se la hacemos llegar a todos los grupos. Muy bien, muchísimas gracias.